Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando la gente me conoce, se pregunta por qué. Me he inventado todo tipo de mentiras y ocasionalmente he dicho la verdad, aunque rara vez alguien me cree. Finalmente, he decidido dejarlo por escrito para que quede constancia después de que yo fallezca y para no tener que repetir la historia. La próxima vez que alguien pregunte, simplemente podrá leer esto. La mayoría de la gente simplemente pasa de largo de una persona sin hogar. Algunos te darán unas monedas, lo cual es raro hoy en día, ya que cada vez menos gente lleva efectivo. Pero hay suficientes personas amables dispuestas a entrar en las tiendas por mí para que pueda sobrevivir, aunque sea a duras penas. Y, aún más raramente, alguien se detiene a hablar conmigo. La mayoría de las personas sin hogar que conozco no preguntan. Todos hemos pasado por algún tipo de trauma y, por lo general, no nos gusta hablar de ello. Pero mi historia es inusual. Soy muy elocuente y hablo con fluidez inglés, francés, mandarín, alemán y yoruba, con un buen conocimiento de sueco, coreano y suajili. También se me da muy bien salir de situaciones difíciles y persuadir a la gente para que encuentre un punto en común. Con todas estas habilidades, las personas que hablan conmigo me preguntan, ¿por qué no eres, por ejemplo, un traductor o un diplomático bien pagado? La respuesta es sencilla, porque esos trabajos se hacen en interiores. Durante los últimos 7 años, he vivido en las calles de una ciudad de África Occidental que no nombraré. Sobrevivo gracias a la caridad de los demás, haciendo trabajos de jardinería y un poco de albañilería en las primeras etapas de construcción. Aunque, como verán, tengo que abandonar esos trabajos cuando las casas se acercan a su finalización. Pero yo crecí en el norte de Inglaterra. Mis padres eran bastante ricos y fui a una escuela privada, no una de la que probablemente hayan oído hablar, pero mi educación fue excelente. Mi vida iba muy bien. Tenía muchos amigos y sacaba buenas notas en ciencias, francés y latín. Había ganado algunas competiciones de piano menores y disfrutaba de vacaciones de esquí en Suiza casi todos los años. Siento si parezco que estoy presumiendo, esa no es mi intención. Solo estoy presentando mi vida como era para que entiendan plenamente el contraste y para que comprendan que no tenía motivos para huir de ella. Pero, verán, justo después de cumplir 13 años, un viernes de junio después de la escuela, se suponía que me encontraría con unos amigos en una cafetería del pueblo. Fui el primero en llegar y, sintiéndome muy maduro y queriendo presumir cuando llegaran, pedí un café con leche. Allí estaba, sentado solo con mi café, revisando Twitter, cuando una mujer se me acercó. Tenía entre 40 y 50 años, con el pelo largo y oscuro, y llevaba lo que parecía un traje de negocios muy bonito de hacía 10 años. Ahora estaba hecho jirones, con agujeros y manchas oscuras. Se sentó frente a mí y me miró fijamente. Al principio traté de ignorarla. Después de un minuto más o menos, levanté la vista y, con un tono molesto, pregunté, ¿sí? ¿Qué quiere? Su respuesta fue solo 3 palabras cortas, lo siento mucho. Luego, se estiró y me tocó la mano, se levantó y se marchó. Nunca la había visto antes y no la he vuelto a ver desde entonces. Esto, por supuesto, me desconcertó. Probablemente me había confundido con otra persona, me dije a mí mismo. Fue un encuentro extraño, claro, pero ya había terminado y, al menos, era una buena historia para contar a mis amigos cuando llegaran. Probablemente estaba un poco más nervioso de lo que me admití a mí mismo. Di otro sorbo a mi café y me levanté para ir al baño. Un paseo de 10 metros hasta el baño y esa fue la última vez que estuve en Inglaterra. Empujé la puerta del baño, entré y me golpeó en la cara una nieve helada. No sé dónde estaba. En estado de shock, me di la vuelta para volver a entrar por la puerta, pero la puerta ya no estaba. En su lugar, me encontraba en un campo blanco. Me tomó un momento darme cuenta de que era una tormenta de nieve y que estaba afuera. No creo que entrara en pánico. No entendía qué había pasado ni cómo, pero evalué la situación con calma. Estaba afuera, con frío y nieve,
vistiendo mi uniforme escolar de verano, con pantalones cortos y todo, sin tener idea de dónde estaba el refugio más cercano. Podría averiguar qué había pasado más tarde. Por ahora, necesitaba sobrevivir. Mirando a mi alrededor, la visibilidad no era tan mala como temía. Era de día, la nieve caía directamente en lugar de ser la tormenta que asumí al principio. Y pude distinguir una línea de árboles en la distancia. Eso probablemente significaba un camino, y el camino significaba civilización, así que me dirigí a través de lo que parecía un campo de agricultor. En 5 minutos, estaba de hecho en una carretera. No había señales que pudiera distinguir, así que elegí una dirección al azar y comencé a caminar. Después de aproximadamente media hora, vi una luz en la distancia. Había estado temblando durante un tiempo, pero me sentía alerta, así que no pensé que estuviera en riesgo inmediato de hipotermia. Seguí caminando y pronto llegué a una pequeña cabaña con luces encendidas en las ventanas de la planta baja. Un hombre respondió a mi golpe enérgico en la puerta principal. Dijo algunas palabras en un idioma que no conocía. Entré en la casa, queriendo refugiarme del frío antes de explicarme, y entonces me encontré en una playa. Me tomó un momento superar el shock del calor sofocante. Parpadeé bajo el brillante sol del mediodía y miré a mi alrededor. Mientras mis ojos comenzaban a adaptarse, escuché los sonidos de personas chapoteando en el agua y divirtiéndose en general. Un hombre de piel oscura con pantalones cortos y una camiseta corría hacia mí, preguntándome si estaba bien. Supongo que parecía bastante desconcertado y fuera de lugar, y probablemente era la única persona cerca que todavía temblaba. Todavía confundido, pero aliviado de que hablara francés, un idioma que entendía bastante bien, lo miré y traté de explicar lo que estaba sucediendo, pero, la verdad, no sabía qué estaba sucediendo. Solo lo miré, atónito. Se presentó como Luis. Me las arreglé para tartamudear. ¿Dónde estoy? A lo que él respondió que estaba en una playa cerca de Port-au-Prince. Conmigo todavía apenas capaz de articularme, Luis me ofreció su ayuda. Me preguntó dónde estaban mis padres y, al no poder responder, me llevó a su coche, diciendo que podía llevarme a su casa y que podríamos resolver las cosas allí. Desde entonces he aprendido que este fue un movimiento muy imprudente. Port-au-Prince, en Haití, es una de las ciudades con más crimen del planeta. Los asesinatos y secuestros son comunes, y hay una buena posibilidad de que Luis tuviera la intención de traficar conmigo, pero no me di cuenta en ese momento y ciertamente no estaba pensando con claridad. Seguí a Luis por la playa, donde me condujo a un coche pequeño y me abrió la puerta del pasajero. Subí al coche y caí con bastante fuerza sobre el asfalto de un pueblo al atardecer. Ahora, tengan en cuenta que tenía 13 años en ese momento. En el lapso de unas 2 horas, una mujer extraña me había abordado, había caminado por la nieve con mis pantalones cortos, un extraño me había llevado a una playa sofocante y, para colmo, ahora tenía un trasero muy magullado. Así que creo que mi respuesta a estos eventos fue completamente razonable dadas las circunstancias. Lloré. Miré a mi alrededor, encontré un callejón apartado, me escondí detrás de unos botes de basura y me quedé dormido llorando. Alguien me despertó hablando en voz alta. Abrí los ojos para ver a 2 policías, un hombre blanco y una mujer blanca, parados sobre mí. Solo sabía alemán lo suficiente como para identificar el idioma, no para entender lo que decían, pero cuando me levanté en la madrugada, supongo que vieron mi uniforme escolar y la mujer comenzó a hablar inglés. Aparentemente, alguien me había visto allí, un niño durmiendo en la calle, y llamó a la policía. La mujer policía fue muy amable. Hizo muchas preguntas, si había perdido mi grupo de viaje escolar, por qué me quedaba allí, si sabía el número de teléfono de mis padres. Murmuré medias respuestas a sus preguntas y su colega hizo un gesto detrás de ellos hacia el coche de policía que ahora veía al final del callejón. Fue solo entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Las puertas estaban malditas y, para mí al menos, si intentaba subir al coche de policía, quién sabe dónde terminaría. Por una fracción de segundo, consideré tratar de explicarles las cosas antes de decidirme por, de nuevo, la única acción razonable. Es difícil huir de la policía, especialmente cuando conocen la ciudad y tú no,
pero aún era bastante pequeño y tuve suerte. Corrí por el callejón, giré a la izquierda en un callejón más pequeño y vi una valla de tela metálica a poca distancia. Un agujero había sido rasgado en la parte inferior, probablemente por alguien haciendo algo como yo, y me agaché y me arrastré a través de él. Mi blazer escolar se enganchó en la valla y luché por escapar. La policía casi me había alcanzado cuando logré zafarme y corrí, dejando el blazer atrás. ¡Qué alivio!, pensé. Me hacía demasiado identificable de todos modos. Corrí durante tal vez media hora, arrancándome la corbata. Ahora, vestido solo con pantalones cortos grises y una camisa blanca, me veía un poco menos como un colegial. Era sábado y yo era solo otro niño alemán buscando a sus amigos. Los alemanes no van a la escuela los sábados por la mañana, ¿verdad?, me pregunté. Fuera lo que fuera, no tuve más problemas esa mañana. Todavía tenía $30 para café y compras y seguía la multitud hasta que encontré un pequeño mercado callejero. Un vendedor de un puesto se alegró de aceptar mi dinero por un par de jeans, mi camiseta y un suéter liso, y me dio $10 de vuelta para comprar un pequeño almuerzo. Estoy seguro de que me estafaron, pero realmente no sentí que tuviera muchas opciones. Para responder a la pregunta de la policía, no sabía el número de mis padres y mi teléfono de todos modos estaba sin batería. Necesitaba un plan. Caminé por la ciudad, que supe que se llamaba Passau, y encontré un puente apartado cerca del río. Decidí quedarme aquí al menos esta noche. Todavía era temprano, pero estaba exhausto y solo necesitaba descansar después de la locura de solo, me di cuenta, 24 horas. Estaba oscureciendo cuando me despertaron de mi letargo. Estaba sentado contra una pared en una esquina de 90 grados cuando alguien me encontró. Después de un intercambio similar al que tuve esa mañana, él habló en un inglés entrecortado. Víctor tenía 16 años y llevaba un mes en las calles de Passau. Su madre se había ido años antes y su padre lo había echado de su casa cuando descubrió que Víctor era gay. No me había dado cuenta de que ese tipo de cosas todavía sucedían. Supongo que hasta ese día había vivido, perdón por el juego de palabras, una vida resguardada. Víctor era más grande que yo y conocía la ciudad. No había vivido en las calles por mucho tiempo, pero era mucho más astuto que yo, y me mostró cómo sobrevivir. Durante los siguientes meses, aprendí dónde robar comida, dónde pedir limosna, dónde estaban los refugios más secos e incluso cómo robar carteras. Passau tiene una pequeña comunidad de personas sin hogar, pero más unida, y llegué a conocer a algunas personas muy bien. Es justo decir que para cuando cumplí 14 años, era mucho más consciente y capaz. Aprendí alemán y practiqué mi francés con un compañero inmigrante. Aprendí a reparar ropa y a regatear con los vendedores ambulantes. Todavía era pequeño para mi edad y descubrí que podía escabullirme y esconderme en espacios muy estrechos. En resumen, demostré ser útil para la comunidad de personas sin hogar en Passau. Lo suficientemente útil como para que otros se alegraran de complacer mis pequeñas excentricidades y entraran en las tiendas por mí cuando necesitaba comprar algo. Conseguí mantas y un saco de dormir para el invierno y Víctor incluso cargaba mi teléfono para mí en cafeterías y pubs. No era la vida a la que estaba acostumbrado, pero sería una vida y tenía compañía. Todo esto cambió después de que había estado en Alemania poco más de un año. Al atardecer, aproximadamente una hora antes del inicio del Campeonato de Europa, Alemania estaba a punto de jugar contra España y había mucha gente en los pubs emborrachándose, una presa fácil para un ladrón. Víctor y yo habíamos estado trabajando juntos durante un año y llevamos a cabo nuestra bien ensayada rutina. Merodeamos por una calle concurrida hasta que vi a dos hombres salir del pub, uno de ellos metiéndose la billetera en el bolsillo trasero mientras salía. Perfecto. Le hice una señal a Víctor y comencé a caminar detrás de ellos. Después de unos momentos, Víctor chocó con el de lado, dándome la oportunidad de robar su billetera, pero su amigo había girado la cabeza para mirar hacia atrás en el momento equivocado. Gritó y los dos se giraron hacia mí. Corrí y Víctor corrió en la dirección opuesta, pero los dos hombres lo ignoraron. Yo tenía una ventaja y pensé que podría superarlos, pero uno de ellos me estaba alcanzando. En una fracción de segundo,
decidí que sería más fácil esconderme en una multitud. Corrí hacia la puerta del pub abarrotado que los dos hombres acababan de dejar. Empujé la puerta y me abalancé a través de ella. Llegué a Nanjing de noche y, por supuesto, no lo supe en ese momento, pero era una calle bastante concurrida y vi los caracteres chinos en los letreros de las calles. No entraré en un relato detallado de mi tiempo allí, que duró aproximadamente 1 año y medio, pero en muchos aspectos fue similar a mi tiempo en Alemania. En cierto modo, me estaba acostumbrando a esto. Vivir en las calles es más o menos lo mismo en cualquier país. Nanjing es una ciudad mucho más grande que Passau y bastante próspera, pero cada ciudad tiene sus desamparados. Busqué a las personas sin hogar y, aunque me tomó un poco más de tiempo que en Alemania, aprendí el idioma y la cultura del lugar. Si lo buscan en Google, podrían pensar que Nanjing es bastante segura. En su mayor parte, eso es cierto, pero dormir en la calle no es más seguro allí que en cualquier otro lugar. Encontré seguridad en una pandilla callejera, poniendo en práctica las habilidades que había aprendido en pequeños robos y hurtos. La gente viene y va en las calles, pero yo andaba con un grupo de 5 o 6 jóvenes mientras estuve allí, incluso tuve algo con Ji Chang, una chica un par de años mayor que yo. Hacíamos lo que llamábamos golpear y huir, abordábamos a alguien que estaba solo, le robábamos la billetera y corríamos en diferentes direcciones. Los demás se reunían en un almacén abandonado a cierta distancia del centro de la ciudad y se acostumbraron a mi extraña insistencia en quedarme afuera y dormir en otro lugar. Nanjing tiene una mayor presencia policial que Passau, pero mis compañeros sabían a dónde no iban y me fue bastante bien, hasta una noche de marzo. Estábamos acechando a un par de hombres borrachos de unos 30 años y estábamos a punto de hacer nuestra jugada cuando otro grupo llegó para hacer lo mismo. Vi cómo se desarrollaba la situación e hice una señal a mi gente para que se retirara. Nuestros competidores nos siguieron por una calle lateral. Claramente querían pelear, y 2 de mis amigos también. Yo estaba feliz de dar por terminada la noche y logré calmarlos para evitar una confrontación cuando Ji Chang, que también era un poco de gatillo fácil, le lanzó un puñetazo a uno de los otros y 3 de ellos sacaron cuchillos de sus abrigos. Uno apuñaló a Ji Chang en el estómago y los otros fueron por el resto de nosotros. Corrí. Yo era el más rápido de nuestro grupo, pero uno de ellos era más rápido que yo. Casi me atrapa. Al no ver otra opción, corrí hacia la calle principal y me dirigí a una tienda. Los empleados estaban a punto de cerrar, pero no necesitaba llegar a tiempo, solo necesitaba cruzar el umbral. Logré pasar por la puerta. Esta vez aterricé en Suecia, en medio del campo. Era casi de tarde y soleado, así que caminé hasta que encontré una carretera y seguí las señales hacia Gotemburgo. Eso eran 15 kilómetros y algunos conductores me ofrecieron llevarme en el camino, aunque obviamente lo rechacé. En cierto modo, estaba empezando a sentirme bastante seguro ahora. Me había reubicado 2 veces y sentía que sabía qué hacer. Suecia es un lugar agradable, incluso para las personas sin hogar, especialmente si eres joven y blanco. Los extraños eran generalmente amables y me fue bien allí. Sin embargo, puede hacer mucho frío en las calles en invierno y cuando la nieve comenzó a caer, me di cuenta de que no era probable que sobreviviera hasta la primavera, así que en noviembre, por primera vez, voluntariamente, crucé la puerta de una tienda y entré en otro país. No me ayudó. De la suave primera nevada del invierno sueco, llegué a un bosque con temperaturas gélidas. Había pasado de media tarde en Suecia a la noche, así que supuse que era en algún lugar de Rusia, pero no podría decirlo. Después de mirar a mi alrededor un poco, no pude encontrar ningún signo de civilización, así que decidí probar mi maldición. ¿Me había maldecido esa mujer 3 años antes? Parecía extraña, pero no cruel. Tal vez simplemente se dio cuenta antes que yo de que había sido maldecido por alguien o algo más. No lo sabía, no en ese entonces, pero sabía un poco cómo funcionaba. Recogí algunos troncos y ramas caídos y durante aproximadamente 1 hora, construí un marco rectangular, una puerta. Crucé por ella. No pasó nada. Llegué al otro lado de la puerta. Ok, eso no funcionó. Tal vez necesitaba hacer una puerta real. Difícilmente podría construir bisagras en el bosque,
incluso si supiera cómo, así que en su lugar, recogí algunas enredaderas y hojas y las ensarté en una puerta colgante desde la parte superior, como una cortina de cuentas. Honestamente, estaba bastante orgulloso de mi trabajo manual para un primer intento sin herramientas. Estaba muy impresionado y también reacio a probarlo, pero hacía frío y estaba oscuro y comenzaba a llover, así que lo crucé. Funcionó, y mi siguiente parada fue Kenia. Me encontré en el campo en una cálida tarde en una granja. Juzgué que estaba muy lejos de la ciudad y supe que tenía razón, así que decidí presentarme a los agricultores. Apenas hablaban inglés y yo no hablaba suajili, pero me las arreglé para persuadir a la familia que dirigía la granja para que me dejaran trabajar para ellos. Estoy seguro de que no entendieron mis motivaciones, pero fueron amigables y felices con el arreglo. Durante los siguientes 2 años, aprendí cómo funcionaba la granja, desarrollé mis músculos, todavía soy pequeño y delgado, pero fuerte, y demostré ser un trabajador capaz. Recogí granos de café, ordeñé vacas, reparé vallas y adquirí un buen bronceado. Ocasionalmente, hacía el viaje a una ciudad de mercado cercana, sentado en la parte trasera de uno de los camiones de plataforma. Ciertamente era una curiosidad para los lugareños, pero me trataban bien. Me habría quedado felizmente en esa granja keniana para toda la vida, pero después de 2 años, algo sucedió. El granjero de la casa estaba en el mercado y el resto de nosotros estábamos trabajando en los campos. Yo estaba llevando varias cestas de granos de café al granero y luego escuché gritos, alguien pidiendo ayuda. La madre de la casa, Anisa, se había caído en la cocina. Desde afuera, pude ver que su pierna estaba mal. Sangraba severamente y creo que pude ver huesos sobresaliendo. Era raro que hubiera solo una persona en la granja, pero sucedía. La ayuda más cercana estaba probablemente a al menos 10 minutos de distancia, y Anisa sangraba demasiado rápido. Yo era el único que podía ayudar, pero necesitaba entrar de alguna manera. Obviamente, la puerta estaba fuera de discusión, pero la ventana de la cocina estaba abierta de par en par. ¿Las ventanas eran seguras? La respuesta resultó ser no. Espero que Anisa haya recibido la ayuda que necesitaba, aunque lo dudo. Pero lo último que vi de ella mientras metía una pierna en la cocina fue una expresión de terror total y luego ella y la granja desaparecieron, reemplazadas en un instante por las calles nocturnas de Seúl. De nuevo tuve que empezar de nuevo y de nuevo tuve que aprender un nuevo idioma. El inglés no se habla bien en Corea y me tomó un tiempo poder arreglármelas. Hice algunos amigos y me mantuve en gran medida robando y hurtando. Sin el tipo de red que había construido en Alemania y China, las cosas eran más difíciles. Me atraparon algunas veces y escapé antes de que sucediera algo serio. Hasta que, después de aproximadamente 1 año, supongo que la policía había recibido algunos informes de los robos en las calles de mi área. Noté una mayor presencia policial y un día simplemente fui descuidado. Una pareja estaba tomando café afuera de una cafetería a la hora del almuerzo. La billetera del hombre estaba en la mesa entre ellos y yo tenía hambre. Me subí la capucha sobre la cara, corrí y agarré la billetera. Mientras corría, saqué el dinero en efectivo y tiré la billetera al suelo. 10 minutos después, la policía me encontró. Había encontrado otra cafetería con servicio al aire libre. No estaba lo suficientemente lejos y supongo que no había escondido mi cara tan bien como pensaba. No estaba en una zona turística y era bastante fácil identificar al único hombre blanco de los alrededores, especialmente porque llevaba la misma ropa. Vi a 2 policías caminar hacia mí y empecé a correr, pero esta vez fueron más rápidos. Me tiraron al suelo y me metieron en su coche patrulla. Estaba oscuro y demasiado oscuro para ver algo al principio. Supuse que estaba al otro lado del mundo por la noche, pero a medida que mis ojos se adaptaron, me di cuenta de que estaba bajo tierra. Estaba en una vasta caverna. Había una luz mínima proveniente de unas pocas antorchas encendidas en la distancia. El suelo era áspero pero sólido y el aire estaba fresco, pero no más frío que una noche promedio en la calle en la mayoría de los pueblos. Pude distinguir muy poco al principio y decidí dirigirme hacia las antorchas mientras averiguaba cuál era mi nueva situación. A medida que me acercaba,
Me di cuenta de que las antorchas rodeaban un pozo y pude distinguir a personas bajo las antorchas. Algunas de ellas levantaron la vista cuando me acerqué, pero no dijeron nada. Todos estaban dentro del pozo, que ahora podía ver que cubría un cuadrado áspero de quizás 30 metros por lado, y luego escuché algo más, una especie de parloteo. A un lado, vi criaturas que no eran humanas ni se parecían a ningún animal que hubiera visto antes. Tenían aproximadamente 1 metro de altura y caminaban sobre 4 patas quitinosas con 2 brazos delante de ellos. Sus cuerpos eran negros y brillantes y sus cabezas tenían grandes mandíbulas y maxilares. Hace años, en la clase de ciencias, teníamos escarabajos ciervo en una pecera. Estas criaturas me recordaron a ellos. Los escarabajos se acercaron a mí. Había 6 de ellos y, aunque eran más pequeños que yo, rápidamente me dominaron, todo mientras hacían horribles sonidos de chasquido y parloteo. Me llevaron al borde del pozo. 2 escarabajos más, parados allí, empujaron una larga rampa de madera hacia el pozo y los otros me empujaron por ella y luego retiraron la rampa. Estaba atrapado. Los muros parecían demasiado altos y lisos para treparlos fácilmente y ahora noté varios escarabajos más de guardia a intervalos a lo largo del muro. Incluso si salía, no tenía idea de dónde estaba o en qué tipo de problema me había metido esta vez. Los humanos con los que estaba eran unos 50 y bastante diversos, pero jóvenes. Eran adolescentes y personas de unos 20 años, pero no mayores. A los 19, estaba más o menos en el medio en cuanto a edad. Una mujer se me acercó y comenzó a hablar francés. Genial. Al menos podía entenderla. Es imposible saber la hora en esa caverna subterránea, pero deduje que era el comienzo de su horario nocturno efectivo. La mujer, que se presentó como una parisina llamada Josie, me explicó que los escarabajos los usaban para trabajar y otras cosas. Los mantenían alimentados y los hacían trabajar durante la mitad del día, pero por lo demás, más o menos los dejaban en paz. Josie me presentó a los demás, me mostró la comida, casi exclusivamente bayas y champiñones, y me dijo que me llenara el estómago y descansara lo mejor que pudiera, ya que al día siguiente me pondrían a trabajar duro. Tenía razón. Al día siguiente, me despertó un humano, Carl, sacudiéndome. Los escarabajos ya habían colocado la rampa y nos estaban subiendo en grupos de 4. No tenía la intención de ser usado como esclavo, pero decidí no tomar medidas hasta que hubiera entendido un poco más las cosas. Mi grupo fue conducido por un laberinto de túneles durante unos 20 minutos hasta que llegamos a una cueva más amplia, aunque mucho más pequeña que la caverna principal. Uno de los escarabajos tenía un trozo de pizarra plana en el que habían dibujado un diagrama con tiza y puede que no puedan hablar idiomas humanos, pero pueden sostener cosas con sus extremidades delanteras y dibujar. Señaló a cada uno de nosotros por turnos, luego a un par de dibujos, luego al área de la cueva. Jerome, un hombre de piel oscura de Senegal, explicó lo que yo ya había deducido. Los escarabajos querían que excaváramos la cueva de acuerdo con el plan en la pizarra. Ya había algunos picos toscos y otras herramientas en la cueva. Miré las herramientas afiladas y pesadas y miré a los 2 pequeños escarabajos. Jerome me dijo no con la boca. Más tarde supe que la gente lo había intentado antes y siempre terminaban muertos. Las criaturas eran más fuertes de lo que parecían, así que me puse a trabajar, picando y cincelando la habitación para los insectos. Después de quizás 1 hora, los escarabajos se fueron. Sandy, una chica canadiense de 15 años, me dijo que, si bien podíamos hablar libremente, los túneles eran como un laberinto. Ella había corrido una vez, pero si había algún lugar a donde ir, no lo había encontrado. Los escarabajos nos habían dejado algunas antorchas para que trabajáramos, pero tenían una visión nocturna mucho mejor que nosotros y, aunque nosotros podíamos perdernos en los túneles, ellos aparentemente podían abrirse caminos sin problemas en completa oscuridad. Creo que los insectos también dejan rastros usando feromonas, por lo que ni siquiera necesitan ver en los túneles. Y así continuó durante mucho tiempo. Tallé habitaciones de cuevas, hice lo que creo que eran muebles para insectos, pero todavía no sé de dónde sacaron la madera, e incluso trabajé en una forja.
Marcábamos nuestros días por nuestros periodos de descanso y hace mucho tiempo, alguien había comenzado a garabatear líneas en la pared del pozo para marcar cada día. Como se había convertido en tradición, escribí mi nombre encima del día en que llegué. Este era el día 11.408 desde que el calendario había comenzado, 31 años antes. Pasábamos nuestras noches contando historias reales de nuestras vidas afuera e historias que podíamos recordar haber leído e historias que inventamos nosotros mismos durante los largos días de trabajo. Una vez sugerí cantar, pero me rechazaron de inmediato. Aparentemente, a los escarabajos realmente no les gustaban las canciones humanas. Al igual que vivir en las calles, la gente viene y va. Haruki, un hombre japonés de 25 años, fue aplastado por una roca que caía en una excavación. Yo no estaba en el mismo grupo, pero escuché los gritos que resonaban por los pasillos. De acuerdo con nuestra tradición, escribimos su nombre debajo de la línea de ese día. Las llegadas se marcan arriba y las salidas, como eufemísticamente llamamos a las muertes, abajo de la línea de tiempo. Jason apareció después de unos meses, seguido poco después por Luis, de la misma manera que yo, y luego Caroline, una chica de 16 años de México, se desmoronó cuando nos estaban acorralando en un pozo al final del día. Cualquiera puede colapsar si se le presiona demasiado y, cuando llegó a la rampa, Caroline gritó y chilló y luego corrió hacia la oscuridad. Algunos de los insectos la siguieron y fue entonces cuando aprendí lo rápido que pueden moverse. Alcanzaron a Caroline después de solo unos segundos y la arrastraron hasta el borde del pozo, inmovilizándola hasta que el resto de nosotros estuvimos completamente dentro y ellos habían subido la rampa. Más escarabajos habían llegado y luego, a la vista de todos nosotros, la destrozaron. Su carne se desgarró mientras los maxilares se clavaban en su cuerpo. Miré, incapaz de ayudar, pero incapaz de apartar la vista mientras ella gritaba de agonía hasta que su tráquea fue seccionada, y luego comenzaron a comérsela. Duró unos 10 minutos en total y al final no quedó nada, ninguna señal de que algo hubiera sucedido, excepto la sangre que goteaba por la pared del pozo. Lo vimos y escuchamos todo, el desgarro de la carne, el crujido de los huesos, el parloteo de los insectos en lo que solo pude interpretar como emoción. Cuando terminaron, los escarabajos se pararon en la pared y nos miraron, y se marcharon como si nada hubiera pasado. Estábamos en estado de shock, por supuesto. No se contaron historias esa noche. De hecho, nadie habló mientras Carl escribía Caroline debajo de la marca de ese día. Nos fuimos a dormir en silencio, aunque no sé si alguno de nosotros realmente durmió esa noche. Ciertamente yo no. El día siguiente continuó como de costumbre. Trabajamos en silencio. Regresamos al pozo. Comimos nuestras escasas comidas de bayas y hongos. Yo fui el primero en hablar. Mi vida allí abajo no era genial, pero era algo con lo que podía seguir adelante, algo en lo que podía encontrar un cierto nivel de satisfacción. Ya no. Así que, por primera vez, pregunté por las puertas. La mayoría de mis compañeros no se habían dado cuenta de que las puertas eran los desencadenantes. Parecía que yo era el único que había viajado a cualquier otro lugar. El reino subterráneo fue el primer y único viaje que cualquiera de los demás había hecho. Simon, un compañero inglés, me dijo que una vez había llevado algunos artículos a las casas de las criaturas. Vivían en cuevas talladas, presumiblemente excavadas por la generación anterior de cautivos humanos, y aunque él no entendía su cultura, claramente tenían decoraciones. Estando allí, vio una gran pizarra con una cara dibujada con tiza, una cara humana que no reconoció hasta que Jenny había llegado unos días después. Él no había mencionado esto en ese momento, pero me ayudó a empezar a encajar las piezas. Creo que lo entiendo. No entiendo la maldición, pero creo que las criaturas me marcaron. Los otros humanos en ese lugar no habían viajado como yo. Sus primeros viajes a través de una puerta los llevaron al subsuelo. Creo que la mujer en la cafetería reconoció que yo estaba marcado y trató de ayudar. Creo que cuando me tocó, interrumpió la maldición, aleatorizando mi destino. Y pensé en la vez que traté de ayudar a Anissa en la granja keniana y la expresión en su cara mientras yo me alejaba por el portal. Me pregunto qué había visto cuando desaparecí.
Esto era interesante, pero realmente no nos ayudó. Luego hablé de mis viajes, de cómo cualquier puerta o incluso ventana actuaba como un portal, de cómo había creado la mía y no funcionó hasta que puse una puerta en la entrada y, gradualmente, formamos un plan. La mayor parte del suelo del pozo estaba hecho de piedra lisa. Pero había una pequeña área de tierra, a un par de metros de distancia. Nuestros captores rara vez bajaban al pozo. Tiraban la comida desde arriba, nosotros sacábamos los desechos en cubos y no necesitaban bajar para llevarnos, ya que simplemente nos negarían la comida si nos negábamos, como recordó Jerome de hace años. Era un plan simple, pero lento. Durante los siguientes meses, pasamos de contrabando pequeños trozos de piedra, madera y cualquier otra cosa que pudiéramos esconder en nuestra persona. Pero primero, construiríamos una tabla de madera lo suficientemente pequeña como para cubrir la tierra. Una persona excavaría la tierra debajo de la tabla mientras el resto de nosotros vigilábamos. Los escarabajos tienen ojos pequeños y, aunque su visión nocturna es excelente, no creo que puedan ver muy bien a distancia, confiando más en el olfato. Así que, si teníamos cuidado, podíamos trabajar sin ser notados y lo fuimos. Si nos atrapaban en cualquier etapa del plan, sería el final del juego. Trabajamos durante menos de una hora cada noche, cubriendo el agujero con la tabla y escondiendo la tabla con tierra. La tierra extraída se fue poco a poco con nuestros cubos de desechos. Después de un tiempo, encontramos roca sólida, pero el agujero ya tenía aproximadamente 1,5 metros de profundidad. Era suficiente. La segunda fase del plan era más arriesgada. Tallar en las secciones sólidas de la madera con rocas afiladas hacía un sonido muy parecido al chillido de los escarabajos y sabíamos que tenían buen oído. Solo nos atrevimos a hacer un pequeño poco cada noche, pero finalmente tuvimos un marco y una puerta. Todo lo que necesitábamos ahora era una bisagra. Lentamente raspamos 3 agujeros a lo largo de un lado de la puerta y la atamos al marco con algunas raíces trenzadas que habíamos recogido de las cuevas. Estaba hecho. Dudaba que se mantuviera unida por mucho tiempo, pero no era necesario. Tuvimos una tranquila celebración, tanto como pudimos allí abajo, y Luis grabó un mensaje final al final de la línea de tiempo: jódanse. Sandy se ofreció como voluntaria para ser la primera en probarlo. Para que los 50 de nosotros lo lográramos, necesitaríamos movernos rápido y por eso decidimos usar una trampilla. Sería más rápido saltar uno tras otro que escabullirse horizontalmente por una puerta de ese tamaño. Revisamos los alrededores y, al ver solo un par de escarabajos que no nos prestaban mucha atención, decidimos nuestro orden. Yo era el número 14. Sandy destapó con cuidado la trampilla, la abrió, saltó y desapareció. Funcionó. Tratando de contener nuestra emoción, seguimos en nuestro orden acordado. Cuando el número 11 saltó, escuché un parloteo desde arriba. Había notado algo, pero no podíamos hacer nada al respecto. Seguimos entrando hasta que yo salté. Fue entonces cuando llegué a África Occidental, donde he vivido durante los últimos 7 años y donde espero vivir el resto de mi vida natural. Otras 13 personas habían entrado en el portal antes que yo, pero no se veían por ningún lado. Supongo, o espero, que estén viviendo a salvo en otro lugar, lejos de las garras de esos esclavistas monstruosos. Rezo cada noche para que los que estaban detrás de mí en la fila hayan escapado antes de que las criaturas nos alcanzaran, pero no he sabido nada de ellos. No estoy seguro de cómo podría, a menos que uno de ellos esté escuchando esto. Todavía no sé cómo esa mujer en la cafetería supo de mí. Tal vez ella misma había estado allí en esa cueva o en una similar y escapó. Tendría sentido dado el estado de su ropa. O tal vez es algo más, una psíquica, tal vez. Ella podía caminar a través de puertas y tal vez yo también ahora. Tal vez cuando dejé el reino subterráneo, la maldición se rompió. Pero no me atrevo a arriesgarme. Quizás algún día vea a alguien más que fue marcado y lo reconozca. Difícilmente podría advertirles del peligro, nadie me creería. Pero puedo tocar su piel e interrumpir la maldición. He escapado, pero las cosas de insectos todavía están allí y quién sabe cuántas otras colonias tienen. Es difícil obtener cifras exactas, pero solo en los Estados Unidos,
6.000 personas al año desaparecen y nunca son encontradas. ¿Cuántas de ellas están atrapadas bajo tierra, esclavizadas por una especie que considera a los humanos como nada más que una fuente de trabajo y alimento?